Buenas tardes, profesor Edgar, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a sustentar el proyecto de lógica para ciencias de la computación, el cual vinimos trabajando durante todo este trayecto, durante todo este semestre, de la mano de usted junto con mi compañero Jaime Gamba. Básicamente, ¿qué postulamos nosotros? Un tablero batalla naval 8x8, donde van a haber cuatro barcos exactamente, de diferentes tamaños. Un barco de tamaño n, es decir, n va a tener un barco de uno, 2, 3 o 4. Listo. Estamos diciendo que vamos a pasar la información parcial al tablero. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a decir que un barco va a estar en la posición 004. Ahí estoy diciendo que va a estar el barco 4 en la 00. Con base a esa información que le voy a pasar a la consola, al código, él tendrá que interpretar y hacer deducciones lógicas con base a unas reglas postuladas, las cuales voy a exponer ahorita, o mi compañero Jaime Gamba las expondrá, y tendrá que arrojar una solución válida o satisfacible para que me satisfaga lo que yo quiero, que es completar el tablero con base a la información parcial dada. Listo, aquí vemos el ejemplo. ¿Qué pasaría si el barco tamaño 4 ubicado en la 00 y el 3 en la 12, ambos si se ubicaran verticalmente estaría bien, ninguno interfiere con ninguno. Pero ¿qué pasa si el 3 se ubica verticalmente y el 4 horizontalmente? Va a chocar y no es una posible ubicación válida para esto. Ese tipo de cosas tiene que interpretar el programa. Como podemos ver acá, el barco tamaño 4 y el 3 me los quiso ubicar horizontalmente. Ahí está bien. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las clases de representación lógica. Primero tenemos el tablero que fue definido por casillas de 8 por 8, donde tenemos X y Y, X siendo horizontal y Y en la vertical. Después tenemos las funciones, que las funciones fueron dos funciones definidas, que son barco horizontal y barco vertical. Lo que hacen esas funciones es que esta función genera todas las posibles formas en que un barco horizontal de tamaño n puede ubicarse en el tablero pasando por la casilla X y Y. Lo mismo para barco vertical, pero esta inicia en Y. Después tenemos los descriptores, que los descriptores solo utilizamos uno, en este caso fue en x, y, n, verdadera si solo si la casilla x está en el número n. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Este es verdadero si en la casilla x, y hay parte de un barco de tamaño n. Después tenemos las reglas básicas, que estas son para cada barco. Recordemos, tenemos 4 barcos, cada una de un tamaño, y son estas. Primero, debe haber exactamente 4 barcos. Segundo, los barcos deben estar alineados horizontal o verticalmente, no pueden estar diagonal. Tercero, todas las casillas entre el inicio y fin de un barco deben estar ocupadas. Y cuarto, evita solapamientos entre barcos de diferente tamaño. Para la regla general utilizamos las tres primeras, condensadas y optimizadas. Lo que quiere decir esta regla general es que si en una casilla XY hay parte de un barco tamaño n, entonces debe existir al menos una forma válida de ubicar ese barco, tal que todas las casillas que ocuparía ese barco también contengan un barco de ese mismo tamaño. Y después tenemos la cuarta regla, que es la regla de no solapamiento de barcos de diferente tamaño. ¿Qué es lo que quiere decir esta? Es que esta regla impide que una misma casilla contenga partes de un barco de diferente tamaño, que quiere decir que no tenga un barco sobre otro. Después, para la resolución fueron 4 pasos. El primer paso fue el modelado de la lógica profesional, como las reglas, los predicados. Después, la definición de reglas del juego, que ya vimos anteriormente. Tercero, la utilización de setting para convertir estas a forma normal conjuntiva y poder validarlas. Y cuarto, resolución, se utilizó EasySolver para encontrar la solución para este problema que satisfaga todas las reglas. Después tenemos implementación y visualización. Para este proceso detallado tuvimos 4 pasos, que son primero la generación de barcos con funciones y la aleatorización para evaluar muchos casos. La segunda, restricciones clave, como un barco de tamaño n debe ocupar exactamente n casillas contiguas, ninguna casilla puede contener más de un barco y los barcos no pueden salirse del tablero. Tercero, validación, chequeo, satisfacibilidad, extracción del modelo cuando es SAT, y visualización, representación gráfica del tablero con Matplotlib, y visualización visual de casillas vacías y con barcos. En la solución podemos ver el barco con las casillas iniciales, que le debemos solo una casilla, y después la solución con barcos ubicados, cumpliendo todas las reglas. Listo. Nuestras conclusiones y lecciones aprendidas. Para nosotros fue un gran reto, puesto que la materia en sí es compleja, tiene un grado de complejidad. Sin embargo, es muy digerible.
Cuando nos pusimos a leer nuevamente las diapositivas de todos los temas que habíamos visto, íbamos entendiendo cada vez más el proceso que debíamos hacer para cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué pasó? Al inicio habíamos postulado 7 descriptores, como 2 funciones y excesivas reglas que iban a ser redundantes, igual que los descriptores. De la mano del profesor Edgar fue de valiosa ayuda porque fue el que nos impulsó como a seguir adelante con el proyecto, porque la verdad yo no le veía ni inicio ni fin a ese proyecto cuando tenía 7 descriptores. Fue un reto muy bueno porque ayuda a superarnos cada vez más, a pensar en que no tenemos límites y que todo sí se puede solucionar, la verdad. Eh, el profesor fue muy valioso para este proyecto porque es una persona muy sabia, la verdad. O sea, quedamos impresionados con la ayuda que nos pudo brindar y las soluciones que nos dio frente a problemas. Como acá dice, simplificación de reglas de 7 escritores a uno, más eficiente. La restricción de superposiciones requirió efectivamente una regla adicional para que no hubieran como solapamientos o que existieran más barcos de otros tamaños ocupados en el mapa 8x8. El otro problema que tuvimos fue con el algoritmo de PLL. ¿Por qué tuvimos un problema con ese algoritmo? Básicamente no estaba arrojando la satisfacibilidad que buscábamos, no nos estaba tomando las interpretaciones correctas. Entonces, el profesor nuevamente nos ayudó y nos brindó un Easy Solver, el cual fue bastante valioso para el desarrollo y desenlace de este proyecto. Y básicamente nos gustó mucho la actividad, pensar en que podemos superarnos y podemos hacer uso de las herramientas como lo son los SAT solvers para representación de situaciones o para simplemente casos en particular como el parcial que tuvimos que era sobre los horarios cruzados, como buscar una solución que uno no la pensaría tan fácil, pero que si se la pasa a un SAT solver puede ayudarnos con ese tipo de cosas. Entonces, para mí fue muy valiosa esta materia y me gustó mucho. La compañía del profesor Edgar fue muy necesaria durante todo este proyecto y la verdad salí muy satisfecho de la clase y todo fue muy chévere. Gracias, profesor. Bueno, aquí está nuestro proyecto funcional, el código, con sus respectivas librerías importadas para hacer la abstracción de los métodos necesarios. Tenemos el mapa 8x8, las funciones de barco horizontal, barco vertical, la regla general que me va a indicar que van a existir barcos horizontalmente o verticalmente y que van a estar ocupados sus casillas intermedias. La regla 4 que no hay superposición, la que me genera los barcos aleatorios y la historia de todas nuestras reglas para que sea satisfacible el proyecto. Entonces me generó esta información parcial de los barcos. Aquí está la información que nos dio y nuestro alma y nervio del proyecto, que es el SAT Solver. Básicamente, ¿de qué se encarga este SAT Solver? Eh, nos ayuda a recibir todas las reglas lógicas y las traduce a lógica proposicional, resolviéndola automáticamente usando un algoritmo eficiente. Si existe una solución que cumpla todas las reglas, el solver va a encontrar esa solución. Me la retornará como se ve aquí. De lo contrario, dirá que es insatisfacible, pero no ha pasado. Entonces, es eso. Otro ejemplo por acá. Acá me arroja esto. Y acá tenemos la solución.